A través del tiempo y de los continentes, los susurros viajan con el viento, llevando consigo ecos de historias antiguas y leyendas olvidadas. Estas historias hablan de un santo llamado Blas, cuyas hazañas han sido inmortalizadas en vitrales y manuscritos. Un hombre santo, dicen, que cura a los afligidos, especialmente a aquellos atormentados por dolencias de la garganta, devolviendo la voz a los que sufren en silencio. Desde las bulliciosas calles de la Ciudad de México hasta los tranquilos pueblos de España, su nombre se pronuncia con reverencia, un faro de esperanza para aquellos cuyas voces están atrapadas en el silencio, buscando alivio y consuelo. San Blas, el santo patrón de las dolencias de garganta, encarna la intersección de la fe y la curación, uniendo lo espiritual con lo físico. Su historia, envuelta en las brumas del tiempo, habla de compasión e intervención milagrosa, de actos que desafían la lógica y la razón. Él es el guardián silencioso de aquellos que no pueden hablar, el consuelo de aquellos cuyas palabras están ahogadas por la enfermedad, un símbolo de esperanza en tiempos de desesperación. Pero ¿qué tiene esta figura casi mítica que sigue inspirando una devoción tan ferviente, incluso siglos después de su muerte? ¿Por qué la gente, incluso hoy en día, acude a sus santuarios buscando su intercesión para ellos y sus seres queridos, esperando un milagro? La respuesta, tal vez, reside en el poder perdurable de la fe y la necesidad humana de esperanza, especialmente frente al sufrimiento y la adversidad. Los relatos de sus milagros, transmitidos de generación en generación, no son meras historias, sino testimonios de la fe perdurable en un poder más allá de nuestro entendimiento, un poder que trasciende el tiempo. Cada oración susurrada, cada vela encendida en su nombre, habla de una fe que trasciende la lógica y la razón, una fe que encuentra consuelo en el abrazo de lo divino, en la esperanza de lo milagroso. María, una joven madre de un remoto pueblo de los Andes, conocía el terror del silencio. Su bebé, su preciosa esperanza, fue afectada por una tos terrible que le robó la voz. Los días se convertían en noches. Cada respiración áspera era una daga en el corazón de María. Los médicos no ofrecían ninguna esperanza. Desesperada, María recurrió al único consuelo que le quedaba: su fe. Aferrándose a una imagen desgastada de San Blas, derramó su angustia. Sus lágrimas se mezclaban con el polvo de la imagen del santo. Ella suplicó por un milagro, para que la voz de su hija fuera restaurada. Esa noche, Esperanza durmió profundamente por primera vez en semanas. Al llegar el amanecer, se produjo un milagro. Esperanza tosió, un sonido claro como una campana, y susurró: «Mamá». Lo imposible había sucedido. San Blas había escuchado las súplicas desesperadas de María. Historias como la de María resuenan a través de los siglos, cada una de ellas un testimonio del poder de la fe y la intercesión de un santo. Desde susurros de alivio hasta gritos de alegría, los relatos del toque sanador de San Blas pintan un vívido tapiz de esperanza y creencia, recordándonos que incluso en las horas más oscuras, los milagros pueden suceder. El viejo Tomás, un curtido pescador con ojos tan profundos como el mar, cargaba con el peso del silencio sobre sus hombros. Cada arruga en su rostro contaba una historia de lucha y perseverancia. Una tormenta, un cruel giro del destino, le había robado la voz, dejándolo a la deriva en un mundo sin sonido. Las olas rugientes parecían burlarse de su impotencia. Sin sustento, con el espíritu roto, Tomás se resignó a una vida de soledad. Sus días se llenaron de un silencio ensordecedor y sus noches de sueños rotos. Un día, un sacerdote itinerante, atraído por la difícil situación de Tomás, le habló de un santo, un sanador llamado Blas. El sacerdote vio en Tomás una chispa de esperanza que aún no se había extinguido. Le dio a Tomás una pequeña medalla con la imagen del santo grabada en su superficie. La medalla brillaba con una luz tenue, como si contuviera una promesa. «Reza a San Blas», le instó el sacerdote. «Con fe y devoción encontrarás tu voz. Él escucha las oraciones de los que no tienen voz». Sus palabras resonaron en el corazón de Tomás. Aferrándose a la medalla, Tomás sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. Era una esperanza frágil, pero suficiente para seguir adelante. Rezó, con el corazón cargado de nostalgia, su voz una súplica silenciosa resonando en las cámaras de su alma. Cada palabra no dicha era un grito de desesperación.
Días después, mientras estaba de pie junto a la orilla, una brisa salada susurrando contra su rostro, Tomás sintió un cosquilleo en la garganta. Era como si el mar le hablara de nuevo. Tosió, un sonido áspero, y entonces, un milagro. Su garganta vibró con una fuerza olvidada. Su voz, ronca pero fuerte, regresó. Era un sonido que no había escuchado en años. El mar que le había quitado la voz por intercesión de San Blas se la había devuelto. El horizonte parecía más brillante, lleno de nuevas posibilidades. La historia de Tomás se extendió como la pólvora, un faro de esperanza para aquellos que habían perdido la voz. Un testimonio del poder de la fe para curar incluso las heridas más profundas. Su voz se convirtió en un símbolo de resiliencia y fe inquebrantable. Sección 4. La niña que volvió a hablar. La pequeña Elena, con ojos tan brillantes como las estrellas, era la niña de los ojos de sus padres. Pero una cruel enfermedad le había robado la voz, dejándola atrapada en un mundo de silencio. La risa, antes su compañera constante, fue reemplazada por un silencio desgarrador. Desesperados, los padres de Elena buscaron todas las curas, todos los remedios, pero fue en vano. Sus corazones sufrían por su pequeña, por el sonido de su voz, por la alegría que les había sido arrebatada tan cruelmente. Entonces surgió un rayo de esperanza. Una anciana, con el rostro marcado por la sabiduría, le susurró acerca de San Blas, el protector de los niños, el sanador de gargantas. Les dio a los padres de Elena una vela, cuya llama representaba la fe inquebrantable que podía mover montañas. Encendieron la vela, cuya luz parpadeante proyectaba sombras danzantes en la pared, y rezaron con un fervor que nunca antes habían conocido. Rezaron por un milagro, para que la voz de su hija les fuera devuelta. Y como por divina intervención, la voz de Elena, pequeña pero clara, rompió el silencio. «Mamá», susurró, con los ojos brillantes de asombro. El sonido, más dulce que cualquier melodía, llenó sus corazones con una alegría que no conocía límites. Sección 5. Ecos de un antiguo sanador. La historia de San Blas no es solo un relato de milagros, sino un viaje a través del tiempo, que rastrea la evolución de la fe y la curación, mostrando cómo la devoción y la medicina se entrelazaron en su vida. Nacido en el siglo III en Sebaste, Armenia, Blas fue un médico conocido por su compasión y su toque sanador, que no solo curaba cuerpos, sino también almas. Incluso los animales salvajes, según la leyenda, buscaban sus cuidados, reconociendo la bondad inherente que emanaba de él, una bondad que trascendía las barreras de la especie. Su vida, sin embargo, dio un giro dramático cuando fue perseguido por sus creencias cristianas, enfrentando la brutalidad de la intolerancia religiosa de su tiempo. Encarcelado, continuó sanando, y su fama se extendió por todas partes, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza para muchos. Incluso mientras se enfrentaba a su propia mortalidad, Blas siguió siendo un faro de esperanza, con su espíritu intacto y su fe inquebrantable. Fue durante su encarcelamiento que surgió la conexión entre San Blas y las dolencias de la garganta, una asociación que perdura hasta hoy. Una madre, desesperada por salvar a su hijo que se ahogaba, le rogó su intervención, mostrando la desesperación y la fe de una madre en tiempos de crisis. Blas, siempre compasivo, rezó por el niño, y la obstrucción en su garganta desapareció milagrosamente, un acto que se convirtió en leyenda. Este acto de misericordia, realizado incluso mientras se enfrentaba a su propia muerte, consolidó su legado como santo patrón de los que sufren dolencias de garganta, un legado que sigue vivo. Su historia, un testimonio de fe y resistencia, resonó profundamente en personas de todas las culturas y generaciones, uniendo a la humanidad en la admiración por su sacrificio. El médico que se convirtió en sanador de almas, la vida de San Blas sigue inspirando, su legado un recordatorio de que incluso frente a la adversidad, la compasión y la fe pueden prevalecer, iluminando el camino para futuras generaciones.